Buen día, vamos a realizar el video de exposición de las diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Pertenecemos al grupo 10-01-179. Los integrantes somos Sandra Carolina Vargas, Lorena Gutiérrez, Anijas Blady Ospina y Jensi Yurani Rincón. La contratación pública, de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y modificada por la Ley 1150 de 2007, dice que es el acto jurídico en el cual una entidad del sector público selecciona a una persona natural o jurídica para realizar una obra, consultoría, prestar un servicio, entre otros. Y contrato privado en Colombia, en la Ley 57 de 1887, se define como el acto jurídico en el que dos partes de carácter privado y no estatal acuerdan mediante un documento realizar algo, especificando pago, negociación y condiciones. A continuación, las diferencias entre contrato público y privado. Como ya dije, la contratación pública contrata a una entidad del Estado, mientras que la contratación privada contratan personas o entidades particulares, naturales o jurídicas. En la contratación pública se selecciona el contratista mediante licitación. Las condiciones las establece el Estado o la entidad estatal. El objetivo es una obra de carácter social. El capital es del Estado y se rige por marcos legales. La contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas. Los términos y condiciones se acuerdan en común. El objetivo es para mejorar o desarrollar infraestructuras privadas, empresas o personas, y el capital es privado. Se rige por acuerdos particulares. Las partes del contrato. En el contrato público tenemos contratistas, objeto, órgano de contratación. Entonces, el contratista es la persona natural o jurídica que va a celebrar el contrato del Estado. El objeto es la razón por la que se quiere realizar el contrato. El órgano de contratación es la entidad del Estado que contrata y es responsable de los contratos públicos. También tenemos el interventor, que es el empleado que vigila la transparencia y legalidad de las actividades contratadas. Y en el contrato público, las partes son objeto, igual la razón por la que se va a realizar el contrato, el título, que indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, identifican las partes involucradas y la información contextual. La exposición son los antecedentes, hechos, cláusulas, y el cuerpo normativo son los acuerdos y sanciones. Tenemos al cierre de las firmas y anexos si se requieren. Buenas tardes, continuamos con los principios del contrato público. Entonces, pues quisimos destacar tres que son como los más relevantes. El primero, que es transparencia, que nos habla pues de que todo el contrato que se ejerza debe conocerlo bastante gente, o sea, debe estar público todas las condiciones del contrato. Economía, pues que no se puede despilfarrar el dinero, ¿sí? Que todo lo que se contrate para hacer esa función debe ser el dinero específicamente para ese contrato. Y responsabilidad de las partes, pues para que el contrato se lleve a cabo de manera en los tiempos estipulados. La siguiente, por favor. Tenemos también los principios del contrato privado. Entonces, pues acá dejamos los 9 principios. El primero es el principio del abuso al derecho, que dice que ese se ejerce de manera abusiva. Es cuando de pronto ya toman abuso del poder y ya, pues digamos que se exceden en este tema del derecho. El segundo es la autonomía de la voluntad, que básicamente dice que se deben generar acuerdos entre las partes que hagan el contrato. La tercera es el principio de la buena fe, que ese básicamente nos habla de que se debe tener una actitud honesta y leal siempre que se ejerza el contrato. El cuarto es de la consensualidad, que básicamente dice que se debe tener en cuenta la voluntad de las dos partes para que se lleve a cabo el contrato. El quinto es el principio de costumbre, que este pues nos habla de que no deben tener vacíos legales los contratos. El sexto es el enriquecimiento sin causa, que básicamente este habla de que pues digamos que es muy raro cuando la persona de pronto tiene aumento en el patrimonio y eso ya lleva a un tema jurídico. El 7 es el principio del error común,
que dice que de pronto se pueden presentar errores en la presentación de las partes al cumplimiento del contrato. El 8 es el principio de imprevisión, que dice que básicamente pues las partes deben acordar siempre que haya unas fechas, deben cumplir con esas fechas estipuladas. Y el 9, que es el principio de la relatividad de los contratos, que habla básicamente de que una de las partes le otorga el derecho a un tercero para que pueda llevar a cabo el contrato. Y ya aquí continuamos con los tipos de contrato público. Entonces, pues empezamos con las obras públicas, que básicamente dice que es la contratación de una obra. La concesión de obras públicas, que el objeto es ya para la reparación y conservación de construcciones que ya existen. El tercero es la concesión de servicios, que dice que con ese contrato una entidad pública adjudica el título oneroso o una o varias personas. ¿Listo? Tenemos también el contrato de suministro, que ese contrato se formaliza para el suministro de productos o bienes muebles. El otro tipo de contrato es el de servicios, que se adjudica para desarrollar una actividad concreta o darle una utilidad distinta a la obra o el suministro. Y tenemos el mixto, que tiene por objetivo una o varias prestaciones de distintos tipos. Y acá ya como que se unen varios, entonces por eso se llama mixto. Ya acá continuamos es con los tipos de contrato privado. Tenemos entonces el primero, que es unilateral y bilateral según el artículo 1496. Entonces dice que es unilateral cuando una de las dos partes obliga a contratar la obligación de una diferente a la establecida, y es bilateral cuando ambas partes obligan al cumplimiento de las funciones del contrato. El otro contrato es el gratuito y oneroso según el artículo 1497. Se dice que es gratuito cuando una de las partes tiene la utilidad, y es oneroso cuando el objeto de la utilidad de ambas partes se grava cada una como beneficio del otro. El otro contrato es el contrato comunicativo y aleatorio, según el artículo 1498, y básicamente nos dice que es un contrato comunicativo, es cuando una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Continuamos con el contrato principal y accesorio, según el artículo 1499. Entonces es principal cuando éste subsiste por sí sin necesidad de otra convención. Y es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Continuamos con el contrato real, solemne y consensual, según el artículo 1500, y nos dice que es real cuando es necesaria la tradición de una cosa, del contrato, que es solemne cuando está sujeto a la observación de esas formalidades específicas, y que es consensual cuando se perfecciona por el consentimiento de las dos partes. Continuamos con las cosas esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos, según el artículo 1501, que es como algún adicional que colocamos, que se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente de la pertenecen y que se le agregan por medio de la cláusula especial. Bueno, continuamos con la responsabilidad por incumplimiento del contrato, que como su nombre lo dice, corresponde a cuando las partes que pactaron con anterioridad un contrato no lo respetan, no lo cumplen o no lo realizan, así generándole incumplimiento a lo pactado anteriormente, y la otra parte puede imputarlo ante este incumplimiento. Continúas, gracias. Hay algunas medidas que proceden. Vamos a ver en principio las de los contratos públicos. Las medidas ante el cumplimiento contractual son las multas en valor económico, por supuesto, la declaración de incumplimiento. Esta declaración de incumplimiento es la en donde una de las partes, mediante un proceso ya jurídico que ha generado, obliga a la parte a generar la finalización o cumplir con lo que ya había pactado. También otra medida es la terminación o la caducidad completa del contrato que ya habían pactado. Hay algunas reglas que deben tener en cuenta para que se puedan generar la aplicación de las multas. Esas reglas son: uno, que ya se haya estipulado ese valor en el contrato, que el contrato por supuesto esté vigente, que ya hayan tenido una audiencia en donde los contratistas hayan podido garantizar el derecho a la defensa. Esa misma defensa tiene que haber aportado pruebas, valga la redundancia, para poder generar su propia defensa.
Se deben también tomar en cuenta todas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y en caso tal de que ese incumplimiento sea repetitivo dentro del mismo contrato público, ya se haya generado alguna reincidencia, también puede proceder tanto la multa como la finalización o caducidad del contrato. Continúas, por favor. El incumplimiento en los contratos privados, a diferencia del contrato público, no tiene establecido directamente algún tipo de sanción o reglamento específico, ya que estos se dan mediante las sanciones que están estipuladas en las cláusulas del contrato, que son las que firman las personas naturales y demás. El faltar a esas cláusulas establecidas también puede generar una sanción monetaria, que es lo que conocemos como la indemnización de las partes, y no requiere, perdón, a diferencia del contrato privado, que se genere algún tipo de proceso judicial para que pues se pueda generar el cumplimiento del contrato, sino se evalúa directamente con la empresa contratante. También como motivo principal, pues la terminación del contrato, la anulación del contrato, generando la afectación pues a las dos partes, tanto en indemnización o perjuicios a la parte contratante. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la igualdad de intereses general particular. Esto está en la Constitución Política y en el Código Civil, donde nos habla que ante la ley todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y deberes, lo cual genera un interés, un interés propio, que bien puede relacionarse o no con los intereses generales de la sociedad, de la comunidad o donde nos encontremos en nuestro país. No siempre el interés general beneficia a todas las personas particularmente, pues este está realizado bajo un beneficio mayor a cada población. Entonces, es el principio, es un principio que debe garantizar que todos tengamos oportunidades bajo ciertas garantías y no se nos vulneren nuestros derechos, y nosotros así también cumplir nuestros deberes. Muchas gracias. Ahora continuamos con las referencias bibliográficas. Gracias.